Bienvenido. Del área de seguridad y salud en el trabajo tuvimos una capacitación muy especial para ustedes. Y de la brigada de emergencia en las organizaciones desde el punto de vista legal y lo que está reglamentado. Hay varias normas o cada uno tiene sus normas que le aplican y le designan cuáles son sus funciones y responsabilidades y le dan la razón de ser de cada uno de estos equipos de trabajo dentro de la organización. También orientarlos sobre las funciones que tienen estos equipos al interior de la empresa dentro de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud, porque básicamente tienen que estar integrados, ligados permanentemente a este sistema de gestión y de ahí que sea necesario esta capacitación para que a todos les quede claro estos aspectos. Y por último, el tercer objetivo es apoyar el desarrollo de competencias en cada uno de estos grupos de trabajo para que logren dar ese apoyo que se requiere y que es el objetivo de ser de su función dentro de la empresa y promover y ayudar al mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo como es uno de los requisitos fundamentales del sistema de gestión. Estos tres equipos de trabajo, o estos tres entes internos de la empresa, tienen una función importante en el tema de promover el tema del mejoramiento continuo de la seguridad y la salud y de las condiciones de trabajo. Entonces, es fundamental que entiendan bien toda esta parte de sus funciones, sus responsabilidades, que les quede claro que con la ayuda de María Camila, que está encargada de todo el tema del sistema de gestión en la empresa, aclaren todas las dudas que sean necesarias, lo que no sea interno, ya que sea de manera general, pues lo aclararé yo, para que puedan dar ustedes este soporte y este apoyo fundamental al buen desarrollo del sistema de gestión dentro de la empresa. Entonces vamos a empezar con el tema del COPAS. El COPAS, para poder desarrollar este tema es importante saber cuál es el origen y todo el tema de por qué se llaman COPAS. Antes de 2012, antes de que saliera la ley 1562, en Colombia se desarrollaba lo que se conoce como los programas de salud ocupacional. Pero a partir de la ley 1562 de 2012, que fue la que actualizó y renovó todo el tema del desarrollo del sistema de riesgos laborales, se le cambió el nombre y por un tema de homologar terminología internacional de acuerdos de la OIT y de los convenios internacionales, se empieza a llamar seguridad y salud en el trabajo. Entonces se hace la gestión de lo que era, o se obliga a que las empresas hagan una renovación, un ajuste de lo que era el programa de salud ocupacional y se convierte en un sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Por eso hoy en día se llama así. Luego ya después de 2012 que sale esta norma y le dice a las empresas que tienen que hacer esa transición y ese cambio, en 2014 sale el decreto 1443 que hoy en día aparece compilado, unificado en el decreto 1072 de 2015, que es el reglamento o el decreto único reglamentario del sector trabajo, que involucra un tema de varios temas de seguridad social, lo que tiene que ver con EPS, afiliaciones, aspectos laborales, contractuales, y en el capítulo 6 está compilado todo el tema de lo que es la organización e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud, porque en 2012 salió la norma diciéndole a las empresas que tenían que hacer esa transición, pero no fue muy clara y muy completa al aclararle cómo debía organizarse e implementarse. Por eso, posteriormente salió el decreto, que es la guía de organización e implementación del sistema de gestión, y allí, como ya se cambia el nombre de salud ocupacional a seguridad y salud en el trabajo, esto hace que el nombre que asuma este comité sea COPAS, con las tres últimas letras que significan seguridad y salud del trabajo. Como su nombre lo indica, se denomina un comité paritario. Y paritario, pues básicamente quiere decir que está conformado por dos partes, como ustedes ya lo tienen conformado, ya hicieron su acta de constitución, hicieron todos sus trámites de conformación y divulgación al interior de la empresa de la existencia de este comité. Hay unos representantes de la empresa que deben ser nombrados por las directivas de la empresa para que representen los intereses de la empresa y hagan la función de representación de esa parte, de la administración y dirección de la empresa, y otros integrantes que son elegidos por los trabajadores como sus representantes, de tal manera que haya una formalidad de
negociación, de interacción, de participación de ambas partes de manera equitativa. Por eso el número de representantes en el comité siempre tiene que ser igual durante todo el periodo de vigencia. Dentro del marco normativo que lo rige, establece que desde el decreto 614 de 1984, el artículo 25 empezó a hablar de la obligatoriedad de que las empresas tuvieran un comité integrado por representantes de los trabajadores y de la administración para tratar y manejar los asuntos de seguridad y salud del trabajo. Posteriormente sale la resolución 16 del 89, que está hoy en día ya prácticamente derogada con el decreto 1082, pero allí se habló de todo lo que tiene que ver con la organización y funcionamiento, el tema de la periodicidad de las reuniones, y específicamente se hablaba o se aclaró algún tema de funciones del comité dentro de la empresa. Luego aparece la resolución 2013 del 86, en la cual toda la norma habla específicamente de cómo se deben organizar, cómo se deben funcionar y cuáles son las obligaciones y responsabilidades. Y esto es lo que rige de manera estricta y específica el funcionamiento de los COPAS hoy en día en las empresas. Posteriormente, en el decreto 1295 se habla o se cambia la vigencia de estos comités a 2 años de vigencia desde su conformación. Habla de que tienen que funcionar dentro de la jornada laboral de los miembros del comité. Hace muchos años era un complique para que los comités funcionaran correctamente porque no había la claridad específica normativa. Entonces, con esta norma se aclaró que tienen que tener disponibilidad de tiempo dentro de su jornada laboral para hacer todas las funciones que les corresponden, de tal manera que el comité pueda funcionar, y que tienen que haber reuniones mensuales de este comité. Por norma tienen que reunirse cada mes y dejar registro de los temas y asuntos tratados en actas, de tal manera que, como ustedes habrán oído, al sistema de gestión de seguridad y salud se le deben hacer unas auditorías y seguimientos internos, y también puede tener seguimientos externos. Y otra situación que se generó desde 2018 y que hoy en día está vigente con la resolución 312 de 2019, que es la autoevaluación anual del sistema de gestión de seguridad y salud, exige que se tengan estas reuniones y estas actas para evidenciar que el COPAS realmente existe en la empresa y está funcionando conforme a lo que reglamentan estas normas. Entonces, pues deben haber obligatoriamente 12 actas anuales. De eso sí no puede haber falta. Si llega a faltar algún acta, pues quiere decir que no se está cumpliendo con la obligación que manda el decreto de la reunión mensual y tratar temas específicos que afecten o que involucren la seguridad y la salud del trabajo para toda la población de la empresa. Ahora vamos a hablar dentro de las funciones. Bueno, pero antes de hablar dentro de las funciones, habíamos hablado la semana pasada con Camila del tema de que ustedes antes de esta reunión tuvieran la posibilidad de leer estas normas precisamente de la 2013 para el COPAS, donde aparecen resumidas o indicadas las funciones. Entonces, espero que hayan tenido la oportunidad de leerlas, de revisarlas, de tal manera que lo que yo les hablé hoy sea un refuerzo y aquí podamos aclarar las dudas sobre sus funciones y responsabilidades dentro de la empresa. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que son las funciones del COPAS. El COPAS, pues, básicamente debe vigilar, una de las funciones principales es vigilar el cumplimiento de todas las normas legales de riesgos laborales por parte de la empresa. Es decir, dentro del sistema de gestión, ustedes deben conocer, y espero que ya hayan tenido la oportunidad de conocer, un documento que es un requisito legal del sistema de gestión, que es la matriz de requisitos legales de seguridad y salud del trabajo que debe cumplir la empresa. De acuerdo a la actividad económica de la empresa y a la clase de riesgo que tenga, le aplican una serie de normas legales que debe cumplir y debe tener evidencias del cumplimiento de esas normas. Eso se evidencia en el documento que se llama la matriz de requisitos legales. Entonces el comité debe conocer esa matriz y debe estar pendiente de que la empresa permanentemente cumpla todos esos requisitos legales que le aplican a su actividad económica y a su clase de riesgo. Deben hacer el seguimiento
y apoyar el desarrollo de todas las actividades de seguridad y salud e higiene del trabajo. Vale la pena aclarar e indicar que si en este momento o en cualquier momento del desarrollo de la capacitación alguno de ustedes tiene una pregunta o alguna duda sobre lo que vamos hablando, pues pueden levantar la mano y le daremos la palabra para que pueda participar y aclarar lo que quiera que necesite. También deben participar en el análisis de las causas de los incidentes de trabajo, de los accidentes de trabajo y de la enfermedad laboral, o de las enfermedades laborales que se diagnostiquen en los trabajadores de la empresa. Aquí es importante tener en claro que, adicional a las normas que les acabo de mencionar para el COPAS, también se liga otra, que es la resolución 1401 de 2007, que es la que establece la obligatoriedad de que las empresas establezcan un procedimiento y unos mecanismos para que los trabajadores le reporten a la empresa todos los incidentes de trabajo que les ocurran y todos los accidentes, y reglamenta la obligatoriedad de que se debe hacer investigación de todos los incidentes reportados, de todos los accidentes de trabajo reportados, para definir las causas y a partir de las causas establecer e implementar acciones preventivas y correctivas. Y allí establece en esta norma que en todos los incidentes de trabajo y en todos los accidentes de trabajo, en el equipo investigador siempre debe haber participantes o un participante por lo menos del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, el Comité Paritario. Y eso obviamente se evidencia en la parte final del formato de registro de la investigación, donde aparece la firma de quién participó. Eso es reglamentario. Entonces, a eso es una norma más que se le liga a esta función, que está mencionada en la resolución 2013, pero aquí pues solamente se le adicionó lo que tiene que ver con los incidentes de trabajo. El comité debe hacer inspecciones a los espacios y sitios de trabajo e informar los riesgos existentes a la empresa y dar las sugerencias para su control. Como allí hay representantes de ambas partes, deben definir cuáles son las recomendaciones que se podrían aplicar para controlar los diferentes peligros y riesgos que identifiquen en sus inspecciones y presentarlas a la empresa con el fin de que sean tenidas en cuenta y se pueda definir una medida de intervención para cada situación de no conformidad que haya con temas de seguridad y salud en el trabajo. Se deben estudiar y considerar las sugerencias que presenten los trabajadores en temas de seguridad y salud, tanto las sugerencias como las solicitudes que hagan. Entonces, por eso es que en el comité hay unos representantes de los trabajadores para que los representen y les ayuden a solucionar sus necesidades o que sean atendidas sus sugerencias. Esto quiere decir que siempre hay que fomentar y divulgar dentro de la empresa cuál es el conducto regular que se debe seguir para los asuntos relacionados con seguridad y salud en el trabajo. Todos ustedes conocen el conducto regular, que se hable de temas de seguridad y salud en el trabajo. El COPAS tiene una participación importante ahí, pero siempre hay que motivar y fomentar dentro de la empresa que toda la gente lo haga bajo el conducto regular. Y el conducto regular es que se establece y está definido como una exigencia normativa dentro del decreto 1072, que la empresa debe establecer mecanismos de participación de los trabajadores dentro del sistema de gestión. Esos mecanismos de participación que tiene que conocer y apoyar el COPAS son varios. Primero, pues por eso existe el COPAS, por eso tiene representantes de los trabajadores, para que la gente pueda participar a través de quienes lo representan. Existen los reportes o los programas de reporte que tengan, como el programa de reporte de condiciones peligrosas, el programa de reporte de actos inseguros, todo ese tipo de situaciones que se deben reportar. Y deben existir algunos mecanismos y herramientas para que la gente presente propuestas o sugerencias de cómo corregir las condiciones anormales o de inseguridad que se encuentren en su sitio de trabajo. Pero cuando hablamos del conducto regular, lo lógico y lo correcto es que como cada persona en su trabajo tiene un jefe inmediato, todas las necesidades, problemas que tenga de seguridad y salud en su trabajo, en sus actividades, debe presentárselas a su jefe inmediato. Dentro del sistema de gestión hay otro reglamento importante, otra norma, otra exigencia importante, que es que la empresa debe establecer responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo en todos los niveles jerárquicos de la organización, desde la gerencia o la presidencia
hasta el nivel más bajo de la estructura jerárquica, todos deben tener unas responsabilidades. Y la gerencia, periódicamente, mínimo una vez al año, debe hacer seguimiento del cumplimiento de esas responsabilidades. Y una de esas responsabilidades es que cada jefe inmediato de área atienda y ayude a solucionar los problemas de seguridad y salud del trabajo que tenga su personal a cargo. Entonces, por eso el conducto regular habla que hay que empezar a reportar y a solicitar todo lo que usted tenga en temas de seguridad y salud a través de su jefe inmediato. Así como le solicita las herramientas para trabajar, le solicita los permisos, le solicita cualquier otra cosa de necesidades que tenga, el tema con seguridad y salud del trabajo debe ser igual. En segunda instancia, pues está el área, la persona o el equipo encargado de seguridad y salud del trabajo. Si ya le dijeron al jefe inmediato y el jefe inmediato no ha dado solución, pasa el tiempo y no ven que haya una intervención o una solución a la vista, pues entonces en segunda instancia está las personas de seguridad y salud del trabajo. Y en tercera instancia, si fuera el caso, si tocara llegar a ese nivel, existe el COPAS. Es decir, después de que han agotado las posibilidades de que el jefe inmediato solucione el problema, de que el área de seguridad y salud intervenga con todas las demás áreas de un trabajo conjunto y hacer la gestión que le corresponde y no se pueda lograr, entonces en tercera instancia está el COPAS. Y es ahí cuando la gente tiene que acudir a los representantes de los trabajadores en el COPAS para dar todas sus sugerencias y solicitudes para que sean revisadas y evaluadas en las reuniones del comité y se establezca cuáles son las acciones que se van a implementar para solucionar esos problemas de seguridad y salud que tiene la gente. Ese es el conducto regular que siempre se debe existir y que ustedes deben ayudar a promover dentro de la empresa, que la gente lo conozca y que se haga todo el manejo. De tal manera que el área encargada de seguridad y salud, la gerencia y el mismo COPAS pueda encaminar correctamente a los jefes de área cuando les presenten solicitudes y no las atiendan oportunamente. Entonces ellos tienen que entender que hay unas responsabilidades, que tienen la responsabilidad de cuidar y preservar la seguridad y la salud de la gente que tienen a cargo, de mantener la seguridad de su área, y por eso tienen que involucrarse en todas las actividades de seguridad y salud que sean necesarias en temas de prevención de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales y identificación y control de peligros y riesgos. Deben proponer las medidas de control para los riesgos y actividades de seguridad y salud a la empresa. Y para eso, pues entonces también hay que tener bien en claro cuál es la estructura y cómo se maneja todo el sistema de gestión de seguridad y salud dentro de la empresa. Pues como ustedes lo saben, hay una persona encargada, no sé si será una o más, María Camila, que está encargada del tema de seguridad y salud o del sistema de gestión de seguridad y salud dentro de la empresa. Entonces el COPAS tiene que apoyarse mucho con esta persona o con esta área y mantener un contacto permanente y mantenerse bien informados completamente de lo que se tiene programado hacer, de lo que hay de las exigencias legales y del plan de trabajo que se tenga para cada año. Y a esta persona es a quien se le deben presentar las propuestas, pero también como dentro del comité hay unas personas que son delegadas por la alta dirección de la empresa como representantes del empleador, entonces también tendrán que en un momento dado rendir cuentas ante la gerencia o la alta dirección de la empresa para saber qué es lo que han hecho en su periodo de vigencia, en el último semestre, cuando les exijan rendición de cuentas, y a su vez allí se presentarán todas las propuestas que el comité tenga con lo que haya conocido de peligros y riesgos del trabajo o de sugerencias que tengan de los trabajadores. También deben proponer y participar en las actividades de capacitación. Deben ayudar a definir cuáles son los temas de capacitación en seguridad y salud del trabajo que se requieren desarrollar en la empresa, proponerlos y en muchos casos ayudar a desarrollarlos como parte de esa integración que hay entre administración y trabajadores en ese comité. Mediar en los problemas relacionados con la seguridad y salud del trabajo entre el empleado y los trabajadores. Es decir, es ahí cuando aplica el conducto regular que hablábamos anteriormente. Cuando un trabajador le ha dicho a su jefe inmediato que tiene alguna condición inadecuada de trabajo, como un puesto con malas condiciones ergonómicas, una silla que no funciona, falta de iluminación, riesgos en el piso, cualquier situación que atente contra su seguridad y su salud, y no hay esa solución o esa intervención oportuna, entonces el caso debe llegar al comité, después de haber seguido el conducto regular. Y cuando el caso llegue al comité, es cuando el comité tiene que entrar a funcionar como un mediador
y ayudar a encontrar las soluciones y hacer el seguimiento de que esas acciones de intervención o medidas de intervención que se definan realmente se implementen en el tiempo definido. Deben conocer la información de accidentalidad y de enfermedades laborales de la empresa y ayudar a disminuir estos indicadores o estas estadísticas cuando se presenten o cuando empiecen a aumentar. Entonces, siempre, en cada reunión mensual del comité, es necesario que ustedes estén enterados de cuántos incidentes, cuántos accidentes de trabajo ocurrieron, cuántas enfermedades laborales nuevas están en proceso de diagnóstico o ya diagnosticadas, para empezar a cumplir con esa función anterior que es ayudar a investigar y a definir las causas. Entonces, es necesario que tengan esa información. El COPAS debe tener con toda claridad, saber cuántos accidentes e incidentes ocurren cada mes y cuál es el acumulado del año. Deben mantener un archivo de las actas y documentos de todas las actividades y programas que desarrollen específicamente por parte del COPAS. No es lo mismo y no son los archivos de la persona o el área encargada de seguridad y salud del trabajo. Lo que haga María Camila y su gente ahí es un tema aparte de las actas y registros de actividades desarrolladas por el COPAS. Por eso, cuando ustedes hagan campañas, publicidad de alguna actividad, hagan seguimientos, hagan inspecciones, todo debe tener en alguna parte la indicación que es una actividad del COPAS. En la publicidad que colocan, deben colocarle el logotipo del COPAS si lo tienen, o colocarle el COPAS recomienda, el COPAS invita a tal cosa, de tal manera que quede evidencia que es una actividad del COPAS y no es una actividad del área de seguridad y salud, para así poder demostrar cuando hayan auditorías y seguimientos que el COPAS sí hace actividades propias definidas por el mismo comité. Deben elegir al secretario del COPAS y por eso en la reunión de conformación se definió quién es el secretario. Recuerden que el presidente del COPAS, o sea, cada comité debe tener un presidente, un secretario, por norma legal que reglamenta la resolución 2013, y debe tener ese secretario que se establece, es elegido entre los integrantes del comité el día que se reúnen para conformar el comité, mientras que el presidente es nombrado por la alta dirección de la empresa entre sus representantes, es decir, entre uno de los que hacen representación del empleador, con el fin de que pues, sea quien gestione y mantenga esa relación directa con la alta dirección de la empresa cuando hayan asuntos que no se puedan solucionar en el comité. Es por eso el presidente es nombrado por la alta dirección. Y debe colaborar, o el comité debe colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales y entidades externas que requieran información sobre el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud, por cualquier motivo que sea, una auditoría externa, una visita simplemente de verificación de un inspector del Ministerio de Trabajo, una demanda que haya de algún trabajador contra la empresa por tema de incumplimiento en temas laborales o de seguridad y salud. Es muy probable que en cualquier visita de esas, una auditoría de la ARL al sistema de gestión, convoquen a uno o a todos los representantes del COPAS y les hagan preguntas sobre lo que han venido haciendo, sobre qué saben del sistema de gestión, cuáles son el plan de actividades que tiene el COPAS y que tiene el plan anual de actividades que tiene el área de seguridad y salud de la empresa. Y entonces deben atender esas reuniones, esas consultas y dar toda la información que sea necesaria, clara y veraz sobre lo que se está desarrollando en la empresa. Ahora vamos a hablar de las funciones específicas del presidente. ¿Quién es el presidente de este COPAS? Wilfredo. Vamos a hablar del COPAS por ahora nomás. Entonces, ¿el presidente del COPAS es Andrés? Sí, señor. A ver, es que ahí hablan los dos al tiempo y no le entendí. María Camila dice que Sonia y Andrés. Ah, ok. Ay, qué pena. Sí, tienes razón. No, estoy perdido. Del COPAS. Ah, ya me estaba Bueno, unifiquemos esto y por ahora estamos hablando solamente de COPAS. Entonces, para que les quede claro a todos, el presidente del COPAS, delegado por la dirección de la empresa, es Andrés. Este presidente debe cumplir con estas funciones específicas, además de hacer todo lo que le corresponde en las anteriores, porque por ser integrante del COPAS tiene que ayudar en todas las demás funciones anteriores que vimos que son generales para todo el comité. Entonces, el presidente debe coordinar todo lo necesario con la empresa, con el área de seguridad y salud, es decir, con la gerencia y con el área de seguridad y salud,
para el buen funcionamiento y la buena gestión del comité durante su periodo de vigencia. Recuerden que son 2 años desde el día en que se constituyeron, que se hizo el acta de constitución, tienen 2 años de vigencia como comité. Entonces debe hacer todo lo necesario para que ese comité pueda funcionar bien, para que se reúnan, para que solucionen los temas, para tramitar, es el encargado de tramitar ante la alta dirección los problemas que no puedan ser solucionados en el comité. Debe presidir y moderar y orientar las reuniones de una forma dinámica y eficaz, de tal manera que el tiempo que establecen para esa reunión realmente sea productivo y se logre tratar todos los temas que tienen planteados y solucionarlos todos, llegar a definir qué van a hacer. Entonces, esa es función del presidente cuando empiezan a dispersarse y a hablar de otros temas, él debe funcionar como moderador y lograr que se llegue a manejar una reunión eficiente y rápida. Debe determinar el lugar, la hora y los temas a tratar en cada reunión. Es decir, que a una reunión del COPAS no pueden llegar a sentarse allá en la sala de reuniones y decir, bueno, ¿y qué hay de nuevo? ¿O qué ha pasado en su área en el último mes? No, la idea es que cuando se haga la reunión, el presidente emita la citación con los temas a tratar y que ojalá en la misma citación se coloque ahí entre paréntesis quién debe abordar o quién debe presentar cada tema cuando sea necesario, para que cada persona que le toque tratar los temas vaya preparado, lleve la información, el material necesario y lleve toda la información que necesita el comité. A estas reuniones del comité, si el presidente lo considera necesario, puede solicitar e invitar a cualquier otra persona diferente al comité. Puede pedirle al gerente que vaya a la reunión, al encargado de seguridad y salud, a los jefes de área, a quien sea necesario, puede convocarlos y citarlos a reunión, y explicándoles para qué es, para que vayan preparados con la temática y hagan la presentación de lo que les corresponde. El comité no es solamente para que se reúnan los del comité y a puerta cerrada y que no pueda ingresar nadie más. Si necesitan el apoyo, la información, la orientación de alguien más, pues deben invitarlo. Por ejemplo, lo que les decía anteriormente, tienen que involucrar y conocer la accidentalidad y los incidentes, accidentes y enfermedades laborales cada mes, pues entonces pueden invitar al encargado de seguridad y salud del trabajo o simplemente le piden un informe por escrito antes de la reunión para que el presidente lo pueda divulgar a los demás. Ya depende de la metodología que ustedes quieran. Que tienen que conocer la materia de requisitos legales, que tienen que conocer el plan de trabajo de seguridad y salud para cada año, que tienen que saber de algún tema específico, pues entonces invitan a los que toca o los convocan a reunión a los que toca. Y esa es función del presidente. También tendrá que hacerle llegar una citación a esa persona que necesitan que los acompañe en la reunión. Debe notificar por escrito a los miembros del comité sobre las reuniones, por eso debe haber una citación formal, ya sea por intranet o en físico, pero debe haber una citación para que todos los miembros del comité, bueno, por lo menos los principales, se enteren de la reunión. Recuerden que por eso hay principales y suplentes. El presidente y las reuniones deben desarrollarse mínimo con los principales. Y los suplentes deben asistir en reemplazo de esos principales cuando no puedan asistir por algún motivo. Pero el principal debe informarle a su suplente en qué día, en qué hora hay reunión y qué temas debía tratar y presentar y darle toda la información para que vaya y haga esa representación. Ahora, tampoco está prohibido, no está limitado a que asistan todos. Muchas empresas, simplemente por cobertura de todas las áreas y por tener una buena información, establecen que ya de manera interna en el comité, que a la reunión asisten tanto principales como suplentes. Y al contrario, se logra más participación. Lo que la ley establece como que tienen que asistir los principales a esa reunión y que tiene que haber quórum para desarrollar la reunión. Es decir, si son 4 principales, con que estén 3 presentes, la reunión puede empezar. O sea, el quórum es la mitad más uno de los representantes principales. En el momento en que estén los 3, ya pueden empezar. Si luego llegan otras personas, pues se unen a la reunión. Si no llega nadie más, la reunión que se desarrolle con esas 3 personas es válido y lo que definan y decidan debe aplicarse e implementarse. Debe dar a conocer a la administración de la empresa y a los trabajadores todas las actividades que hace el COPAS. O sea, es el responsable de que se publique, se divulgue qué es lo que ha hecho el COPAS. Entonces, es importante que la gente conozca eso, porque muchas veces, y lo he visto en varias empresas, pasan los 2 años de vigencia del COPAS y la gente nunca supo qué hizo el COPAS en esos 2 años. Y se vuelven a enterar o empiezan a preguntarse qué es el COPAS cada 2 años cuando la empresa hace convocatoria para que se inscriban nuevos representantes de los trabajadores. De resto
nunca saben qué es el COPAS o cómo funciona. Entonces, por eso es importante que el COPAS mantenga informado a la gente sobre cuáles son las actividades que han hecho, cuáles son las recomendaciones que dan, las campañas que desarrollan, y que la gente los identifique. Es más, desde el mismo momento en que se conforman, al siguiente día, a la siguiente semana, se debe publicar en carteleras para que lo conozcan todos los trabajadores de la empresa, quiénes son los integrantes del COPAS y quiénes son los representantes de los trabajadores a los que deben acudir. Debe tramitar ante la administración de la empresa todas las necesidades no solucionadas en las reuniones del comité. Es la persona que tiene ese vínculo directo con la gerencia, por eso fue delegado por la gerencia, para ir a decirle, mira, se nos presentó este problema, pero como esto implica cambio de procesos, inversión de plata, modificaciones locativas, lo que sea, pues nosotros no lo podemos definir, necesitamos que usted nos diga qué podemos hacer, y las propuestas que presentó el comité, porque las propuestas sí las debe llevar a la gerencia, son tales, tales y tales, de tal manera que la gerencia tenga opciones para escoger y definir qué hacer y cuándo se va a hacer. Esa es una parte fundamental. Lo ideal sería que la gran mayoría de situaciones y necesidades puedan ser solucionadas en esa reunión del comité. Por eso, entre los representantes de la empresa, la gerencia debe nombrar a personas que tengan poder de decisión, es decir, personas que tengan el tema de compras, el de recursos humanos, el de otras áreas que tengan poder de decisión y que no todo tenga que llegar a la gerencia, porque entonces no tendría sentido que tenga sus representantes en el comité. Ahora las funciones del secretario. El secretario debe verificar y confirmar la asistencia de los miembros del comité a las reuniones que son citadas. Es quien elabora las actas de las reuniones y las presenta a los asistentes para que las revisen y estén de acuerdo con lo que ahí está escrito y las aprueben y las firmen. Todas las actas de reunión del comité deben estar firmadas como mínimo, y es lo básico reglamentario, por el presidente y el secretario del comité. Algunas empresas establecen que la firman todos los asistentes, eso ya depende de cada comité, pero lo mínimo y obligatorio es que estén firmadas por presidente y secretario, que son los que con su firma confirman que lo que está ahí escrito fue lo que hablaron y lo que decidieron. Debe llevar el archivo de las actas y los documentos soporte y registros de todas las actividades que desarrolla el comité en su vigencia. Las campañas que se les hayan ocurrido, los seguimientos, las inspecciones que hayan hecho, las capacitaciones, todo lo que hayan hecho debe quedar evidencia en los archivos del comité, porque son lo que hay que mostrar cuando hay seguimientos y auditorías internas y externas. Y debe suministrar toda la información que requiera el empleador, es decir, la gerencia, el área de recursos humanos, cualquier jefe de área o cualquier trabajador sobre las actividades que está desarrollando el comité o que ha desarrollado. Y aquí unas recomendaciones para una buena gestión en su periodo como comité. Primero, deben conocer claramente qué es el sistema de gestión de seguridad y salud de la empresa, cómo está organizado, hay todo el tema que les decía del tema de la matriz de requisitos legales, la peligros y riesgos, el plan anual de trabajo, el plan anual de capacitación y entrenamiento, que son 4 documentos que el decreto 1072 reglamenta que deben existir. Es lo mínimo que ustedes deben conocer para saber qué es lo que se tiene planeado hacer y cuáles requisitos legales se están cumpliendo y cuáles no, y qué falta para cumplirlos para que el comité ayude en eso. Entonces, de conocer eso e involucrarse y estar pendientes y atentos y dispuestos a ayudar a que ese sistema de gestión funcione y que se puedan desarrollar las actividades. Deben capacitarse continuamente en todos los temas que tengan que ver con seguridad y salud de la empresa y de todos los aspectos legales que les correspondan, como esta capacitación de sus funciones, pero también deben conocer el decreto 1072 y deben conocer otros documentos que ya conociendo, a medida que van leyendo y recibiendo capacitación, se van dando cuenta que necesitan leer y conocer más, y entonces ahí se van capacitando en todo lo que sea necesario. Muchos de esos temas pues pueden ser desarrollados con el apoyo de María Camila o con el apoyo de la ARL. Ya María Camila se encargará de tramitar con la ARL los soportes y capacitaciones que necesite el COPAS, y muchas otras cosas pues pueden ser externas. Vimos que dentro de las funciones les corresponde hacer inspecciones, entonces pues uno de los temas de capacitación fundamentales que requiere el comité es cómo se hacen las inspecciones, qué orientación se debe tener. Eso es un tema de capacitación obligatorio. Tienen la función de participar en la investigación de los incidentes, los accidentes de trabajo, entonces es otra capacitación fundamental que todos los integrantes del comité tienen que recibir para que cuando se presente una situación de esas sepan cómo
participar de esa actividad y ese requisito que hay que cumplir. Entonces, por eso hablamos de capacitarse en todo lo que sea necesario. Deben elaborar y desarrollar un plan de trabajo anual propio del comité, es decir, ustedes, no sé hace cuánto se hayan constituido, pero es momento que si no lo han hecho aún, planeen qué van a hacer, si no en el año completo, por lo menos en el siguiente semestre, para que cada mes tengan los más bien temas específicos de qué van a hablar. ¿Cómo ven? Pero reciente, hace poco, ¿desde hace cuánto? ¿De hace cuántos meses o cuántas semanas? Ah, bueno, ok, entonces ya tienen para su primera reunión formal, porque la primera reunión fue de conformación, ahora ya tendrán su primera reunión formal como comité. Pensar en desarrollar ese y escribir, documentar ese plan de trabajo que van a desarrollar ustedes en el siguiente periodo, como les digo, puede ser un semestre o un año completo, de tal manera que en el transcurso de este año y en las reuniones tengan temas específicos que hablar, que tratar, cómo han avanzado, cómo les ha ido con sus actividades, porque el comité no solamente funciona cada mes que se reúnen, sino que se plantean y se definen, se asignan actividades para desarrollar durante el mes. Cada encargado las desarrolla en el área que le toca y al final del mes en la reunión o cuando toque la reunión, en principio del otro mes, como la quieran definir, es cuando presentan los resultados de sus actividades. El comité no funciona solamente en las reuniones, debe funcionar todo el año, todo el tiempo, pero en las reuniones es cuando presentan resultados, informes o analizan la información que tienen. Deben conseguir el apoyo, deben lograr el apoyo de la gerencia y pues obviamente para lograr el apoyo de la gerencia deben mostrar resultados, es decir, mostrar cosas que han logrado que impactan de manera positiva la seguridad y la salud dentro de la empresa. Deben conseguir el apoyo, el respeto y estatus dentro de la empresa. Y para eso, Andrés, ¿qué cree usted que deben hacer? Andrés Zapata, que es el presidente. ¿Qué deben hacer para poder conseguir el apoyo, respeto y estatus dentro de la empresa? Bueno, Andrés no me escucha. ¿Quién es el secretario o secretaria del comité del COPAS? Bueno, Belén, entonces, Belén, ayúdenos. ¿Qué creen ustedes que deben hacer para lograr ese apoyo? Yo pensaría que en primera instancia tener cada uno de nosotros claros pues qué tipo de funciones vamos a hacer, que ya las venías nombrando. Adicional, yo creo que buscar estrategias como para entrar a la empresa, porque si bien pues tenemos que hacer un plan de trabajo, para nadie, inclusive creo que para ti, Wilfredo, es como algo que no conocemos, pues que obviamente muchas veces el tema del COPAS, como el tema de varias capacitaciones que se deben hacer a nivel legal alrededor de una empresa, no son de total, digamos, gusto o atractivo para los empleados. Entonces, de pronto también, cuando se genere el desarrollo del plan, buscar temas y fechas que sean como acordes para la asistencia y también para el interés de los empleados. Yo pensaría que en primera instancia eso. Ok, gracias, Belén. Sí, eso es correcto, pero también recuerden que les recomendaba, y una de las funciones es que deben darle a conocer a los trabajadores todo lo que hace el COPAS. De la mejor forma de lograr apoyo, respeto y estatus dentro de la empresa, es decir, dentro de todos los trabajadores de la empresa, es demostrar de que están haciendo cosas por la seguridad y la salud de la empresa. Es la forma como se dan a conocer y por eso hay que mantener a la gente informada permanentemente. Hay que publicar lo que hagan, lo que decían en las reuniones, de tal manera que la gente se entere de que sí se está trabajando como comité en lo que les toca hacer. Es la principal forma y así logran ese apoyo y logran ese reconocimiento interno para que la gente acuda al comité cuando sea necesario y puedan usar a esos representantes de los trabajadores. También para que tengan una buena gestión, deben fomentar la cooperación y la participación en actividades y programas que tengan definidos en el sistema de gestión de seguridad y salud. Entonces, por eso deben conocer ese plan de actividades. La norma establece un plan anual de actividades y un plan anual de capacitación y entrenamiento. Entonces, por eso ustedes deben conocerlo y motivar que eso se desarrolle.
deben servir de un ente de desarrollo de la seguridad y la salud dentro de la empresa, es decir, que ayuden a promover y a facilitar que eso cada vez vaya mejorando y no que sea un elemento que obstaculice o que impida el desarrollo de las actividades. Y siempre deben tener una actitud de cooperación, de solidaridad y de compromiso con la seguridad y salud del trabajo y enfocados en lograr el bienestar de los trabajadores en la empresa y mejorar en la manera posible cuando sea viable en temas económicos, técnicos y legales, mejorar ese ambiente laboral y esas condiciones de trabajo de todo el personal. Eso es lo principal que deben tener como comité y para las recomendaciones para su buen desempeño durante este periodo de 2 años que tienen de vigencia. Hasta ahí hemos terminado lo que tiene que ver con las funciones del COPAS. El tema de la organización, pues ustedes ya lo desarrollaron porque ya se constituyeron como comité y seguramente lo correcto es que ya tengan hecha el acta de conformación, donde quedó definido quién es el presidente, quién es el secretario, quiénes son los principales de cada parte, quiénes son los suplentes de cada principal. Eso ya debe estar escrito y documentado y la organización ya la hicieron conforme a la normatividad. ¿Ahora tienen alguna pregunta de lo que le corresponde hacer al COPAS? Tengo unas preguntas. No sé si es solo como de lo que debe hacer, pero igual van vinculadas al tema. Es como lo que tú dices, los métodos, digamos, de información al personal sobre lo que nosotros hacemos, que si bien es lo que conversamos ahorita, ¿tú qué nos puedes, digamos, dar a modo de consejo o qué has visto que ha funcionado? Porque un tema es mandar la información y dar a conocer qué es el COPAS y qué actividades realizamos, ¿cierto? Más o menos para qué estamos. Y otra vaina es que la gente entre detenidamente a leerlo, ¿sí me entiendes? Entonces, la idea es que pues cuando se envíe la información se de una manera efectiva. No sé si tú, Wilfredo, conozcas una manera pues que sea bien efectiva o que hayas visto que ha funcionado para que la gente se empape del tema. Ok, sí, una de las formas que más ha funcionado y que conozco en empresas de diferentes tamaños que ha funcionado es hacer la divulgación de lo que es el COPAS, de sus funciones, de sus integrantes, por campañas, ya sea en carteleras físicas o por intranet, pero no toda la información en un documento grande, porque pues, muchas veces ocurre eso, que la gente no le da tiempo, no le presta atención a los documentos de mucha lectura, entonces hacerlo a través de slides, de carteleras, de campañas, donde se dice, la empresa tiene el COPAS que para cumplir las normas tales y tales, a la siguiente semana o a los siguientes 15 días, el COPAS de la empresa fue constituido tal día, los integrantes son tales, quiénes son, ahí la foto, la imagen, quiénes son principales, quiénes son suplentes, luego las funciones, y cuando hayan reuniones, hacer lo mismo, ya sea por intranet o por carteleras, o por folletos, por volantes, informarle a las personas de qué se habló en las reuniones, y qué acciones o qué decisiones se tomaron para que la gente esté enterada de qué áreas o qué situaciones de seguridad y salud se van a intervenir y así poder demostrar que se está trabajando en esos aspectos. Entonces, como hacerlo por campañas, por volantes y no por documentos grandes. A la gente no hay que darle a conocer el acta completa de lo que se habló en la reunión, simplemente cuáles fueron los temas o las necesidades que presentó la gente o que se tienen identificadas. Por ejemplo, que si ven que se están presentando accidentes, entonces hacen una campaña, es decir, hemos tenido tanto incremento en la accidentalidad, en el último mes se subió a 3, a 4, a 5 accidentes, tales tipos de lesiones, el comité recomienda que se tomen tales acciones de acuerdo a lo que hayan encontrado en las investigaciones. Es hacerlo de una manera resumida. Ok, vale, perfecto. Gracias, Wilfredo. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta con tema de COPAS? Yo tengo una pregunta. Buenos días, Wilfredo. Buenos días, ¿quién me habla? Que no veo el nombre. Sonia, mi nombre es Sonia. Mira, tengo una pregunta. Dices que se deben hacer unas reuniones mensuales, ¿no? ¿Qué pasa cuando de pronto, hay alguna sanción cuando de pronto alguno de estos integrantes no pueda asistir a estas reuniones? Pues depende. La sanción nunca va a ser para los integrantes del comité. Excepto que sea un integrante del comité representante del empleador, porque la gerencia lo delegó y lo nombró allí como principal y le nombró su suplente para que asista a las reuniones, de tal manera que tiene que haber siempre una representación.
Entonces, digamos que cuando es un representante del empleador, cuando fue nombrado por la gerencia, pues el gerente sí le puede llamar la atención y en la parte, como les decía, de exigir el cumplimiento de responsabilidades, pues no está cumpliendo con la responsabilidad delegada, entonces pues puede llamarle la atención y decirle que para eso se le designó en ese cargo y que tiene que representar a la empresa en ese comité. Pero desde el punto de vista externo, la sanción es solamente para la empresa, no para el comité. Entonces, por eso es que la norma reglamenta que la reunión debe desarrollarse mensualmente, que tiene que haber un acta de constancia de que se reunieron, porque cuando se hacen las auditorías externas o cuando se hace la auditoría anual del sistema de gestión que toca hacerla ahorita en diciembre, antes del 20 de diciembre, tiene que estar elaborada la autoevaluación del sistema de gestión con el formato de evaluación que reglamenta la resolución 312, en el cual el COPAS debe participar en esa autoevaluación. Entonces ya les queda la primera tarea, es conocer el formato de autoevaluación y programarse para hacer la autoevaluación antes del 20 de diciembre para que puedan definir el plan de trabajo del año entrante, y ese plan de trabajo y esa autoevaluación tiene que ser cargada a la página del Ministerio de Trabajo. Entonces ahí es donde se va a definir y se va a evidenciar si el COPAS existe, si está funcionando correctamente y si se están reuniendo periódicamente como lo manda la norma. Si no se hacen reuniones mensuales, simplemente eso constituye un incumplimiento legal por parte de la empresa. Y por parte de la empresa, pues a través del COPAS, que es el que debe hacer la reunión. Entonces es ahí cuando internamente tienen que definir y evaluar qué es lo que está pasando, por qué esta persona no asiste, pero sin embargo es muy importante tener en cuenta. La norma dice que las reuniones deben empezar cuando haya quórum, es decir, la mitad más uno de los principales, pero también es claro en decir, si no hay quórum, se espera media hora de la hora citada por el presidente y se desarrolla la reunión con los integrantes que estén presentes. Es decir, si solamente llegaron 2 representantes de la empresa y los de los trabajadores no llegaron, la reunión se desarrolla y tratan los temas y definen. También puede ocurrir lo contrario, que llegaron los 2 representantes de los trabajadores, pero no llegó ningún representante de la empresa. También hacen la reunión, hablan, toman decisiones y eso tiene validez. O puede ser uno y uno de cada parte. Es decir, que no hay excusa legal para que el comité no se reúna. Si no hay quórum, la reunión se hace con las personas que estén presentes, dice la norma. Entonces, pasada media hora de la hora de citación del presidente, la reunión empieza con los que están y se tratan los temas que están en la citación y se hace el acta con los temas tratados y las decisiones tomadas. Ok, dale, gracias, Wilfredo. Por eso el secretario debe tener 12 actas de reuniones de noviembre a noviembre. Listo, ok, entonces ahora voy a continuar con el tema 2 que tiene que ver con el Comité de Convivencia Laboral. Entonces el Comité de Convivencia Laboral también tiene una serie de normas legales que lo rigen y también tiene establecido que debe tener un presidente, un secretario, que tiene unos representantes del empleador o de la empresa y unos representantes de los trabajadores que también deben ser elegidos por los trabajadores. En ambos comités, en las actas que lleva el secretario de cada comité, deben tener la evidencia y los soportes de esa elección. ¿Por qué fulano o fulana quedó nombrado como principal y suplente? Por el número de votos. Es decir, no pueden aparecer ahí personas que no están ni en los candidatos cuando se conformó el comité, ni en las actas posteriores cuando el comité venía funcionando y que tocó reemplazarlos. O sea, no pueden aparecer personas en las actas que no estén en alguna parte mencionados como que fue elegido o nombrado por los trabajadores, nombrado por la empresa o elegido por los trabajadores. Y una pregunta que no me hicieron en el comité anterior es ¿qué pasa si un integrante de la empresa sale de la empresa o sale del comité? ¿O qué pasa si un representante de los trabajadores sale del comité o sale de la empresa? Simplemente lo que hay que hacer en ambos comités es definir quién lo va a reemplazar con base en lo que diga la gerencia de la empresa o las actas de votación que tienen, por eso los registros de votación de los representantes de los trabajadores. Y en el acta del mes que corresponda debe quedar escrito que sale la persona fulano de tal que es principal o que es suplente y que entra a reemplazarlo fulano de tal. Eso debe quedar escrito en las actas. Porque los comités siempre deben tener el mismo número de representantes durante su periodo de vigencia. No pueden haber más integrantes de una parte que de otra.
Entonces, el Comité de Convivencia Laboral ha sido definido entre las normas legales de riesgos laborales del país como un ente o un organismo interno de la empresa que debe funcionar más bien como conciliador. Debe promover la armonía entre los trabajadores que comparten la vida laboral en la empresa, que haya una buena convivencia, por eso se llama Comité de Convivencia Laboral. Debe promover el trabajo en condiciones dignas y justas para todos, que no haya discriminación, que no haya rechazo por ninguna causa o razón de las que tanto conocemos, que haya igualdad. Debe ser un organismo encargado de mediar, de ser conciliador en aquellas conductas o quejas que se presentan como presunto acoso laboral. Y es presunto hasta que se demuestre lo contrario a través de la evaluación de las pruebas y de las situaciones que se deban revisar dentro de la empresa. Deben ayudar a promover un buen ambiente laboral en la empresa, que se mantenga un buen clima laboral, unas buenas medidas de convivencia y de respeto entre las personas, que haya o deben ayudar a promover y mantener que se proteja la intimidad, la honra y la salud mental de las personas en su trabajo y la libertad de las personas en cuanto a diferentes situaciones, creencias religiosas, etnias, preferencias sexuales y todo lo que involucra la convivencia social como adultos. Esa es una de las funciones del comité. Para eso es que existe ese comité, pero ha sido denominado un comité de convivencia. En últimas, debe ser un equipo comprometido y enfocado en lograr el bienestar y la armonía entre quienes comparten tanto tiempo en la vida diaria en la empresa, que es la mayor parte del día. Este comité, dentro del marco normativo, está reglamentado por la resolución 2647 de 2008, que fue en la primera norma, donde empezó a hablarse y a exigirse que las empresas conformaran este tipo de comités para mejorar el tema de convivencia y de respeto por las personas en los trabajos. Después viene la resolución 652 de 2012, que es la que específicamente contiene lo que es la organización y funcionamiento del comité y las funciones de este comité. Posteriormente aparece la resolución 1356 en el mismo 2012, que reglamenta unos cambios sobre la organización de los comités en empresas grandes, que tengan varias sedes de trabajo, y también modifica la periodicidad de las reuniones. En 2020, con el tema de la pandemia y el tema de implementar las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo de manera masiva, salió la circular 041, que en el artículo 4 habla de cómo se debe establecer, o que es obligación de los empleadores establecer mecanismos y herramientas para que la gente que esté en modalidad de trabajo en casa y teletrabajo pueda tener acceso y contacto con el comité de convivencia para tramitar las posibles quejas de acoso laboral. Y en 2021 sale la ley 2021, que en el artículo 13 habla de esa cobertura y extensión de las funciones y acciones que haga el comité de convivencia a todas las personas que estén haciendo trabajo remoto. Estas son las normas que rigen este funcionamiento y la existencia de este comité. Dentro de las funciones, entonces, dice que tienen que tener una reunión ordinaria mínimo cada 3 meses. La reunión ordinaria es por lo menos cada 3 meses, en horario de trabajo de los integrantes, dentro de la jornada laboral de los integrantes, y que deben reunirse de manera extraordinaria cuando sea necesario. Que a las reuniones del comité siempre deben asistir los miembros principales y que los suplentes deberán asistir cuando el principal no pueda ir. Funciona en esa parte de la misma manera que el COPAS. Que las reuniones se deben hacer con quórum, que es la mitad más uno de los principales. Entonces siempre debe haber una reunión obligatoria cada 3 meses. Y que el empleador debe disponer de un espacio adecuado para que se puedan desarrollar las reuniones y actividades del comité de convivencia y tener un espacio o unos medios adecuados para que se custodie de manera correcta y segura la documentación que maneja el comité, porque pues obviamente hay temas de quejas de acoso laboral de diferentes categorías y fuentes, y obviamente eso implica información de personas que hacen parte de la empresa. Por eso la información que maneja el comité debe conservarse de una manera correcta, segura y con una buena confidencialidad por parte de los integrantes del comité de convivencia. En cuanto a sus funciones, pues como les dije, están reglamentadas en la resolución 652. Dice que el comité debe recibir y dar trámite a las quejas que puedan constituir acoso laboral,
Entonces, el comité es la primera instancia, ese conducto regular para este caso de los temas de acoso laboral y de problemas de respeto de derechos de las personas. En el conducto regular, la primera instancia es el comité de convivencia. Allí se deben recibir todas las quejas o presuntas quejas de lo que pueda constituir la persona cree o considera que es un acoso laboral. Deben examinar esas quejas o reclamos que puedan constituir esas situaciones con pruebas. Es decir, deben verificar que lo que está pasando es si es una situación de acoso laboral, y el acoso laboral está reglamentado en la resolución 1010 de 2006. Ahí dice qué es y cómo se constituye el acoso laboral y qué características debe cumplir una situación para que se considere y se califique como acoso laboral. Entonces, ustedes deben conocer la resolución 1010. Perdón, el decreto 1010 de 2006. Deben escuchar de forma individual o citar de forma individual a reunión a las partes involucradas en estos problemas y escucharlos de manera separada para determinar qué es lo que está pasando y poder obtener las pruebas de la persona que presenta la queja. Posteriormente deben realizar reuniones en conjunto con las partes involucradas para crear espacios de diálogo, de conciliación, de arreglo de problemas y conflictos, y promover que entre las partes en conflicto se asuman compromisos para llegar a solucionar esos problemas que se están generando. Puede ser entre jefe y subalterno, entre compañeros del mismo nivel, entre personas de áreas diferentes, en fin, hay que lograr esos compromisos de solución de conflictos. Deben formular el plan de mejora concertado entre las partes, es decir, escribirlo, redactarlo, planteárselo, entregárselo a ambas partes y garantizar siempre la confidencialidad de esa situación, de por qué existen ese tipo de problemas. Y hacer seguimiento del cumplimiento de los compromisos adquiridos por las partes. Ese seguimiento básicamente implica que una vez hechos los compromisos entre las partes de que van a solucionar sus problemas y sus conflictos, el comité de convivencia es el que los vigile y los audite, de que cada uno cumpla con su parte para que se puedan solucionar esos problemas. Pero ese seguimiento no puede ser en el largo tiempo, tiene que ser en muy corto tiempo para que puedan en un momento dado definir si hubo solución del conflicto o si no, entregarle eso al área de recursos humanos de la empresa para que lo maneje ya con temas y políticas administrativas de recursos humanos. Debe informar a la dirección de la empresa sobre los casos que no lleguen a acuerdo entre las partes, es decir, no se pudo conciliar o que no se cumplieron los compromisos de alguna de las partes. Presentar a la dirección de la empresa las recomendaciones para el desarrollo efectivo de medidas de prevención de acoso laboral, o sea, tienen que ayudar a prevenir que eso ocurra. Entonces, desde ya tienen que irse enfocando en conocer cómo es la cultura de la empresa en tema de trato de personas, de comportamiento y todo ese tipo de cosas, para determinar en qué cosas hay que ir cambiando el comportamiento de los compañeros de trabajo. Hacer seguimiento a las recomendaciones dadas a las dependencias de recursos humanos y de seguridad y salud del trabajo. Recursos humanos porque maneja todo lo que es la relación contractual de las personas con la empresa. Y a seguridad y salud porque dentro del sistema de gestión se deben identificar y manejar los peligros y riesgos psicolaborales o psicosociales que existen en la empresa. Entonces, se deben identificar y definir programas de intervención de manera conjunta con otras áreas. Pues la principal área es recursos humanos, entonces por eso siempre se le deben presentar recomendaciones a ambas dependencias y hacerle seguimiento de sus recomendaciones. ¿Qué pasó con lo que recomendamos? ¿Se va a ejecutar? ¿No se va a ejecutar? O les dicen lo cambiamos por tal y tal situación, o por tal o tal actividad o programa que se va a desarrollar y hacerle seguimiento de que eso se desarrolle. El presidente de este comité también debe gestionar ante las directivas de la empresa los recursos necesarios para que el comité pueda funcionar bien, ese sitio de reuniones donde puedan hablar tranquilamente entre ellos y con las partes involucradas, donde guardar la información y los archivos de manera segura y las pruebas de los casos que realmente sean acoso laboral de manera correcta y segura. Debe convocar a los miembros del comité a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la misma manera que el comité anterior, cuando sean ordinarias, pues con fecha, hora, lugar y los temas a tratar. Debe presidir y orientar las reuniones de una manera dinámica y eficaz para que se llegue a definir las situaciones y a definir los temas tratados y las acciones a desarrollar. Y tramitar ante las directivas de la empresa todas las quejas y asuntos que no puedan ser solucionados en el comité. Si hay un problema entre partes o entre personas por acoso laboral o por problemas de convivencia que el comité no pudo solucionar porque solamente son un ente conciliador, no pueden tomar decisiones de ningún tipo, ni disciplinario ni contractual, entonces entregan a las directivas de la empresa esa situación, le informan qué pasó y hasta dónde pudieron llegar y ya el tema
o el manejo de ese problema lo tiene que asumir el área de recursos humanos y la gerencia de la empresa. El secretario de este comité debe recibir las quejas que puedan constituir acoso laboral y las pruebas para presentárselas al comité y avisarle al presidente del comité para que convoque a reunión. Entonces, principalmente estos temas deben ser recibidos por el secretario, por eso todo el personal de la empresa debe saber quiénes integran el comité de convivencia, quién es el secretario y que les quede claro que el secretario es la persona que les va a recibir sus quejas o propuestas cuando se presenten. Debe citar por separado a las partes involucradas para escuchar las versiones cuando el presidente del comité y el comité en general lo decidan. Primero el comité establece la fecha, la hora y el sitio, y el secretario es el que hace la convocatoria de las partes por separado. También lo cita de manera conjunta ya a otra reunión posterior para tener ahí la versión de cada uno y las situaciones que están presentando o que han motivado el problema. Debe llevar el archivo de todas las quejas y soportes de actividades que hayan desarrollado y velar por su reserva y custodia permanentemente de una manera segura. Debe elaborar las actas de las reuniones del comité, de las reuniones ordinarias y extraordinarias. Debe enviar las recomendaciones del comité a las diferentes dependencias de la empresa con lo que salga. Es el que le hace formal la entrega junto con el presidente al área de recursos humanos, a seguridad y salud, a una jefatura de un área, en fin, le da a conocer esas recomendaciones. Y debe elaborar los informes trimestrales sobre la gestión del comité para las directivas de la empresa. Como hay una designación de representantes de la empresa en el comité, pues tiene que mantener informada a la gerencia sobre qué está haciendo el comité, qué ha encontrado, qué resultados han dado sus actividades y programas. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta con los integrantes del comité de convivencias? Por mi lado, ninguna. Yo sí tengo una pregunta. Listo, Sonia, dígame qué es. Listo. En caso de que pronto se presente algún acoso laboral o algún problema simplemente de convivencia con alguno de los integrantes de este comité, ¿cómo se haría? O sea, ¿quién lo reemplazaría o cómo sería la forma de actuar? Muy importantísima esa pregunta, porque resulta que dentro de la resolución 652 está cuáles son las características y el perfil que debe tener los integrantes del comité. Y dice claramente que al comité no se puede vincular a una persona que haya tenido quejas de acoso laboral o problemas de convivencia en los últimos 6 meses dentro de la empresa. Es decir, que lo primero que se hace es evaluar los candidatos y las personas que se van a delegar por parte de la empresa que tengan ese requisito. No se puede meter ahí a alguien que haya tenido ese tipo de problemas porque no actúa de manera imparcial cuando se presente un caso. O se va a favor del afectado porque fue víctima antes, o se va a favor del acosador porque fue acosador antes. Entonces, por eso se exige un tema de imparcialidad muy importante y uno de los requisitos es que no puede tener esas quejas o esas situaciones previas. Y ocurre lo mismo que les decía con el COPAS. Cuando una persona, es posible que dentro del comité, estando fungiendo su rol dentro del comité, alguien presente una queja contra ese integrante, pues lo inmediato que hay que hacer es reunirse como comité, sin esa persona, evaluar el caso, luego citar a esa persona, integrante del comité, como una persona acusada, escuchar su versión, citar al que se está quejando, escuchar su versión, y luego citarlo a los dos y definir si realmente es un tema de acoso laboral o fue una situación mal interpretada, porque muchas veces, y por eso el tema de que ustedes conozcan bien la resolución, el decreto 1010, a veces hay cosas que por simple norma de funcionamiento de la empresa y por el tema de las funciones y responsabilidades de los cargos, pues una persona tiene que exigirle a otro ciertas cosas, y el hecho de que le exija el cumplimiento de funciones no quiere decir que lo esté acosando. Entonces hay que reunirlos y definir si realmente es o no es acoso laboral lo que se está dando. Si se llega a confirmar de que se constituyó una situación de acoso laboral, pues entonces esa persona integrante del comité tiene que ser sacada del comité de manera formal con un acta. En el acta debe quedar registrado por qué se sacó del comité y, como les dije anteriormente, si es un representante del empleador, pues la gerencia tiene que nombrar a su reemplazo. Si es un representante de los trabajadores, entre los trabajadores que quedaron ahí con menor número de votos, el que siguió el número de votos es el que entra a ser parte de ese comité y así se reemplaza. Vale, gracias, Wilfredo. ¿Qué otra pregunta tienen?
Listo, entonces vamos a continuar con el otro, que es el tema ya de la brigada para emergencias de la empresa. Es importante tener bien en claro ese rol de brigadistas y esa participación de la brigada dentro de todo el equipo que se conforma en la empresa para prevenir y actuar cuando se presente la emergencia. Entonces, dentro de lo que reglamenta o por qué existen las brigadas de emergencia dentro de las empresas, primero que todo hay que tener en claro que varias normas legales vigentes establecen que todas las empresas en cada centro de trabajo deben tener organizado, implementado y practicado, son 3 requisitos fundamentales, que esté documentado, implementado y practicado, un plan para emergencias en cada centro de trabajo, porque cada centro de trabajo es diferente. Tiene sus instalaciones locativas diferentes, sus peligros diferentes, sus recursos diferentes, sus condiciones diferentes. Entonces hay que hacer un plan de trabajo para cada centro de trabajo. Un plan de emergencias. Y en ese plan de emergencias es donde se requiere que exista una brigada para que cumpla esas funciones de prevenir y dar la respuesta de una manera correcta, oportuna y eficaz cuando se presente la emergencia. Es el grupo de personas idóneo y que ha sido capacitado y entrenado para eso. Entonces, en la ley 9 dice que en todos los lugares de trabajo se debe disponer de ese personal adiestrado y que tengan equipos y materiales suficientes para hacer la prevención y control de incendios y emergencias. En las normas anteriores, antes de 2014, se hablaba mucho en la normatividad legal, específicamente, o se consideraba mucho la emergencia por incendio. Poco se hablaba de otro tipo de emergencias en las normas legales. Ya con el tiempo fue que se amplió el término y se omitió solamente hablar de incendios, sino que se habla de emergencias dentro de la empresa que pueden ser de diferentes clases. La resolución 2400 del 79 establece que en cada centro de trabajo, en cada sitio de trabajo, entre los trabajadores de la empresa se debe constituir una brigada. Ahí sí habla específicamente de tener una brigada constituida por personal voluntario que esté debidamente entrenado para la extinción de incendios. La resolución 256 de 2014 reglamentó que todas las brigadas de emergencia de las empresas de tipo industrial, porque ahí es claro, es importante aclararlo, de tipo industrial, deben ser capacitados en control de incendios por la Dirección General de Bomberos de cada ciudad. Entonces, esa función a esas entidades en ese tema específico, pero los demás temas de la brigada pueden ser desarrollados por cualquier otra entidad o persona que tenga idoneidad y competencia para hacerlo. Porque a veces se cree, y muchas empresas han interpretado o han leído mal la norma, y creen que la brigada de emergencia solamente debe ser capacitada por bomberos, pero los bomberos están restringidos a enseñarles solamente lo que tiene que ver con control de incendios, de acuerdo a lo que dice esta norma. Y solamente para brigadas de empresas de tipo industrial. El decreto 1072 de 2015 dice que todas las empresas deben tener documentado el análisis de vulnerabilidad y el plan para prevención y respuesta a emergencias. Y que ese plan debe estar en funcionamiento permanente para poder cumplir con esos objetivos que dice el documento. Entonces, hay 2 partes fundamentales que ustedes como brigada deben conocer también. Deben conocer el análisis de vulnerabilidad que hicieron, con el cual estructuraron el plan de emergencias y definieron cuáles son las amenazas y riesgos que tienen que les pueden generar emergencias, cuáles son las fortalezas y recursos que tienen para enfrentarlas y cuáles son los procedimientos de emergencia que debe tener su plan, porque a partir del análisis de vulnerabilidad es que se define eso. Y en el plan para emergencias es cuando ya se arma la estructura de prevención y respuesta a emergencias organizativa y se documentan los procedimientos para cada tipo de emergencia identificado. Entonces ustedes deben conocer el análisis de vulnerabilidad y el plan para emergencias de una manera muy clara. Y la resolución 312 de 2019, que es la que establece los estándares mínimos que debe cumplir el sistema de gestión de seguridad y salud de todas las empresas, de acuerdo al tamaño de empresa y de acuerdo a la clase de riesgo, porque todas las empresas están clasificadas por clase de riesgo en el sistema de riesgos laborales en Colombia, y en esta norma habla también del número de trabajadores, debe cumplir una serie de requisitos o estándares mínimos, cada sistema de gestión. Y en esos estándares dice que todas las empresas deben tener y desarrollar un plan para emergencias y deben tener conformada y capacitada la brigada para emergencias. Entonces, estos son los fundamentos legales de por qué es que las brigadas existen dentro de las empresas.
Otro aspecto, otro concepto fundamental que deben tener para no equivocarse y confundirse en su gestión y actividades es qué es una emergencia y qué es el plan para emergencias. No es lo mismo hablar de una emergencia que pone en riesgo la seguridad y la integridad física de hartas personas al tiempo que hablar de un accidente de trabajo donde una persona se lesionó, uno solo, o a lo mucho dos. Son dos cosas diferentes. Por eso, a veces he visto que desafortunadamente hay personas que confunden los términos o la metodología y meten dentro de los planes de emergencia cosas que tienen que ver específicamente con la atención de accidentes de trabajo. Eso hay que separarlo porque el mismo decreto y la resolución 312 lo tienen separado. Y activar el plan para emergencias significa activar una cantidad de cosas y de organización para atender una situación que pone en riesgo la estabilidad de la empresa y la seguridad de hartas personas al mismo tiempo. En cambio, para atender un accidente de trabajo debe haber un procedimiento de reporte e investigación del accidente de trabajo y de manejo del accidentado, que son dos cosas aparte. La emergencia es esa situación o estado de perturbación de las condiciones de funcionamiento y operación normal de una organización, es decir, que se altera su funcionamiento normal, que pone en riesgo de forma parcial o total esa estabilidad, los procesos, los bienes y las personas como tal. Y que hay que tener unas acciones y unos recursos un poco diferentes a lo que se hace habitualmente para poder controlar y evitar o mitigar las consecuencias. Y el plan para emergencias es el conjunto de acciones, procedimientos, normas y recursos establecidos para dar respuesta oportuna a esas situaciones de emergencia que se presentan en la empresa de una manera oportuna, rápida, eficaz y organizada. Por eso se requiere todo el despliegue de una cantidad de personas y de acciones. Pero además también debe estar orientado principalmente a la prevención, porque así lo tiene escrito el decreto 1072. Dice que todas las empresas deben tener un plan para prevención y respuesta a emergencias. Lo más importante de la prevención es evitar que las emergencias ocurran. Y la brigada de emergencias, de que se habla en esas normas y que hace parte del plan para emergencias, porque la brigada existe es porque la empresa ya tiene un plan para emergencias. Es incorrecto organizar una brigada si no saben cuál es su orientación y cuál es su participación dentro de ese plan. Pues primero se arma el plan y luego se organiza la brigada y se determina cómo van a funcionar. La brigada es ese grupo de trabajadores que tienen que estar capacitados, entrenados y organizados de una manera correcta para prevenir y actuar, para prevenir las emergencias cuando evitar que ocurran y actuar de una manera correcta y organizada cuando se presenten, con el objetivo de minimizar las pérdidas materiales y daños a la salud de las personas o pérdidas de vidas humanas, actuando siempre como primer respondiente dentro de la empresa. El término de primer respondiente quiere decir esa persona que primero actúa, que identifica el problema y que actúa de manera inmediata como la primera persona que reacciona. Entonces, por eso, la brigada es el primer respondiente interno dentro de la empresa para las emergencias. Ya si la emergencia se agrava, se complica o no la puede controlar, es cuando hay que convocar a los organismos externos especializados de la ciudad como bomberos, policía antiexplosivos, defensa civil, Cruz Roja y todos los demás que sea necesario llamar para el manejo de la emergencia en la empresa. Dentro de las brigadas, pues hay dentro de las emergencias hay diferentes tipos de emergencias y se califican básicamente de tres clases. Las antrópicas o tecnológicas, que tienen que ver con el desarrollo de procesos de las empresas y sus instalaciones y equipos. Entonces están los incendios, explosiones, escapes de gas, escapes de químicos y todo eso que dependa de la parte técnica y tecnológica de la empresa. Están las emergencias naturales, que como su nombre lo indica, son causadas o se desencadenan por fenómenos naturales como los sismos, las inundaciones, deslizamientos de tierra, vendavales, lluvias fuertes o granizadas que ponen en riesgo algunas edificaciones. Y están las sociales o de orden público, que tiene que ver con los atracos y los robos a las empresas, que durante esos procesos pues, están en riesgo la vida de las personas. Las sazonadas, los disturbios sociales violentos, como lo que ha ocurrido en los 2 últimos años en el país, los atentados terroristas, donde pueden las empresas resultar afectadas y las personas resultar afectadas de manera masiva. Entonces, por eso hay 3 clases de emergencias que ya en el análisis de vulnerabilidad que ustedes revisen, van a encontrar cuáles de todas estas tiene su empresa como tal y a las cuales pueden estar expuestos. Dentro de las brigadas se pueden constituir brigadas básicas, que son integrales, que hacen de todo,
o brigadas especializadas, brigadas estructurales. Ustedes por su tamaño y por el tipo de empresa que son y por la cantidad de recursos que tienen, pues simplemente van a, o tienen constituida una brigada básica o que se llama una brigada, los bomberos lo llaman una brigada incipiente, las normas técnicas americanas, o sea, de Estados Unidos, las llaman brigadas incipientes, que son constituidas por trabajadores voluntarios de diferentes áreas que tienen una capacitación básica en diferentes temas, en control de incendios, primeros auxilios, rescate, búsqueda y rescate, y en algunos casos de evacuación. Y entonces, todos pueden hacer de todo cuando se les necesite. Y dan respuesta de control inicial mientras llegan los organismos externos especializados. El perfil de los brigadistas que se debe contemplar para una buena gestión y desempeño, pues primero es que tiene que ser un trabajador de la empresa, no puede ser una persona externa, a menos que, por ejemplo, cuando se trabaja con empresas temporales dentro de la organización, como la empresa de aseo, el de mantenimiento, cosas así, que la empresa de ellos los autorice a ser parte de la brigada de ingeniería, porque si no, no pueden ser brigadistas. Eso implica la exposición a ciertos riesgos laborales que pueden terminar en accidentes graves o mortales. Por eso hay el requisito de que sean trabajadores de la empresa. Que en la medida de lo posible sean voluntarios los que hagan parte de este grupo, que obviamente deben ser mayores de edad. Y el tema del límite de edad, pues el mínimo sí es requisito, pero el máximo, pues ahí se plantea que pueden ser de 55 años por el tema de capacidad física y otros temas de condiciones de salud, pero pueden ser hasta los 70 años si los quieren dejar. Eso ya depende de cada empresa. Que obviamente deben saber el leer y escribir porque tienen que leer toda la documentación, los procedimientos, las instrucciones y muchas veces rendir informes. Que tengan un sentido de pertenencia por la empresa amplio, que entiendan lo importante que es prevenir las emergencias y evitarlas y controlarlas a tiempo. Que tenga un sentido de compromiso y espíritu de colaboración permanente para que ayude a la empresa y a sus compañeros a salvaguardar su vida y su integridad física y los bienes de la empresa. Que tenga facilidades de trabajo en equipo, porque muchas veces va a tener que hacer unas funciones de dirección y otras de ejecución, entonces tiene que acoplarse a eso y trabajar en equipo de una manera correcta. Que tenga facilidad para el análisis de situaciones y toma de decisiones rápidas, porque en las emergencias hay que tomar decisiones rápidas y hacer las cosas lo más rápido posible en pro de el bien de las personas y la seguridad de la empresa y los procesos. Que tenga cualidades de liderazgo. Muchas veces un brigadista va a tener que asumir el rol de líder de la brigada o de comandar un grupo de personas para sacarlos. Entonces debe tener esa capacidad, que no se minimice o no se reduzca por pena o por miedo de hablar con los demás o por darle instrucciones a un superior, porque en el caso de la emergencia los roles cambian completamente. Y que tenga aprobación y apoyo del jefe inmediato para que pueda asistir a los entrenamientos y que pueda retirarse de su puesto de trabajo en cualquier momento que se presente una emergencia. Que no sea la persona crítica de todo un proceso que no puede abandonar la operación de una máquina o un equipo porque se puede generar otra emergencia. Entonces hay que tener esa cualidad y esa autorización bien definida. A veces las brigadas se organizan por grupos, grupos de control de incendios, de búsqueda y rescate, primeros auxilios, porque no hay equipo para eso. Cuando hay harta gente en las empresas y hay una brigada grande, se pueden organizar grupos internos, pero en este caso a ustedes les toca asumir el manejo integral y de las tareas de acuerdo a lo que se presente. Cuando hay heridos, cuando no hay heridos, cuando hay que evacuar, en fin, ya tendrán que delegarse tareas. Lo importante es que dentro de la brigada siempre exista un rol o persona que sea la que lidere, que sea el jefe o líder de la brigada, para que designe tareas y controle la seguridad del equipo y guíe el desarrollo del procedimiento operativo de emergencia. Y otros que son los brigadistas, que son los que ejecutan la tarea. En cada plan de emergencias, esto es solamente un modelo, un ejemplo. No tiene que ser así para todas las brigadas, para todas las empresas, porque no es normativo. De ninguna norma legal dice cuál debe ser la estructura interna de la brigada. Solamente algunas dicen que se debe tener brigada, pero no definen cuál es la forma. Esto es un ejemplo de cómo se hace la estructura organizacional interna para prevención y respuesta a emergencias. Entonces puede haber un comité de emergencias, debe haber un director de emergencias que es el que maneja y define cuándo se activa el plan, un jefe de brigada y unos brigadistas, unos coordinadores de evacuación que se encargan de evacuar las personas. Cuando son brigadas grandes pueden haber equipos de primeros auxilios y una cantidad de cosas. Eso ya depende de la disponibilidad de recursos. Pero en cada una de las estructuras que se arme, sin importar qué tan grande sea y qué número de personas la integren, siempre hay unas responsabilidades para cada rol y grupo y unas funciones de qué hacer antes, durante y después de la emergencia.
Eso sí es fundamental, y todo lo deben conocer, cada uno debe conocer cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades, sus funciones antes, durante y después, para que el plan de emergencia realmente funcione y se puedan prevenir y controlar adecuadamente las emergencias cuando se presenten. Entonces, dentro de las responsabilidades de la brigada, aquí hay unas que son generales, están escritas dentro del plan de emergencias que ustedes tienen, y hay otras adicionales, que es que deben capacitarse y entrenarse permanentemente en los procedimientos y técnicas de control de las emergencias definidas en el análisis de vulnerabilidad. Deben apoyar las actividades del área de seguridad y salud en todo lo que tenga que ver con prevención de emergencias, con control de los equipos para emergencias y de las vías de evacuación. Conocer y practicar los procedimientos operativos normalizados, que hay un procedimiento para cada tipo de emergencia. Entonces el plan tiene procedimiento para incendio, para sismo, para inundación, para atentado terrorista, para lo que hayan definido, hay un procedimiento, y esas son las acciones y procedimientos que hay que ejecutar por la brigada cuando se presenta específicamente ese tipo de emergencia. Y es el director de emergencias el que decide, el que les indica qué emergencia está ocurriendo, y el líder o jefe de la brigada es el que define cuál procedimiento van a ejecutar, que todos lo tienen que conocer y solamente empiezan a desarrollar las actividades que les corresponde hacer de acuerdo a la designación de tareas que indique ese jefe de brigada. Deben conocer la ubicación de todos los equipos para emergencia de la empresa y los puntos críticos. ¿Cuáles son las áreas críticas de la empresa donde puede haber un incendio más fácil, donde puede haber un derrumbe, donde puede haber una explosión? La brigada debe conocer esos aspectos de la empresa de una manera clara y dónde están ubicados todos los equipos para emergencia, porque el día de la emergencia van a tener que utilizar hasta el extintor más lejano que tengan o el hidrante o gabinete para incendios más lejano que tengan. Entonces todos deben saber bien dónde están todos esos equipos. Deben ayudar a hacer todas las acciones de prevención de las emergencias y accidentes de trabajo, que es una parte fundamental porque se supone que son personas capacitadas y entrenadas en seguridad, entonces deben ser modelo y ejemplo de que no les ocurran los accidentes de trabajo y ayudarlos a prevenir. Deben dar la respuesta ante la emergencia cuando se presente, minimizar las pérdidas y mitigar las consecuencias al máximo posible. Deben eliminar los conatos de incendio y controlar los fuegos para evitar que se conviertan en incendios declarados, cuando sea posible con los recursos que tienen, con los extintores, y si tienen gabinetes para incendio en la empresa, utilizarlos de manera adecuada y controlar o eliminar el fuego. Deben prestar los primeros auxilios a lesionados y afectados durante las emergencias, por eso se deben capacitar en primeros auxilios. Deben realizar la búsqueda y rescate de personas atrapadas en la edificación durante la emergencia, por eso se deben capacitar en búsqueda y rescate de lesionados. Y participar activamente en los simulacros, haciendo lo que les corresponda y dando la información que les toca hacer, que les toca brindar después del ejercicio para poder mejorar los procedimientos y el plan para emergencias. Las funciones de la brigada antes de la emergencia básicamente son identificar los peligros y amenazas de emergencia y accidentes que puedan existir en las instalaciones y los procesos de la empresa, controlar el estado de las vías de evacuación y los equipos para emergencias, y que estén todos funcionales, mantenerlos con inspecciones mensuales para garantizar de que están operativos y funcionales en cualquier momento que se puedan requerir, y hacer simulacros de todos los procedimientos o todos los tipos de emergencia que tiene contemplados el plan para emergencias de la empresa. Entonces, tienen que haber simulacros, y los simulacros, ojo con esto que ocurre muchas veces, lo he visto muchas veces en empresas, hay empresas que hacen simulacros de evacuación, y es un error grave. Los simulacros no son de evacuación, los simulacros son de emergencia y que por la emergencia se requiere evacuar, que es una cosa diferente. Entonces pueden hacer simulacros de emergencia con evacuación o sin evacuación, pero para que la brigada ejecute el procedimiento que le toca para el sismo, el incendio, el atentado terrorista, el colapso estructural de la edificación por alguna razón, eso es lo que tienen que hacer. Ideal que todos los simulacros sean con evacuación, sería lo mejor, y que todos los simulacros sean con lesionados, es lo mejor, para que la brigada practique todo lo que tiene que hacer durante el manejo de una emergencia y todo lo que ha aprendido en sus capacitaciones. Durante las emergencias, entonces ya le corresponde atender las avisos, las alarmas que se generan para advertir de la situación, evaluar la situación que se está presentando en el sitio y determinar si es una emergencia o fue una falsa alarma o es una situación de peligro que se puede controlar con el personal del área sin necesidad de desplegar todo el plan de emergencias y hacer todas las acciones de control que indica el plan. Deben realizar las tareas indicadas por el director de emergencias o líder de la brigada cuando se decreta que hay que activar el plan para emergencias y qué procedimiento se va a ejecutar y desarrollarlo. Deben operar los equipos que tienen a mano para emergencias en la empresa para controlar la emergencia o mantenerla, o eliminarla o mantenerla controlada mientras que llegan los grupos de apoyo externo que llame el director de emergencias.
ayudar a salvar los bienes, equipos y maquinaria de la empresa que sea posible para que no se dañen o se destruyan por la emergencia, ayudar en el tema de evacuación de lesionados al ACB y al PMU. Es importante que ustedes se vayan adecuando y teniendo presente esta terminología. Los PON son los procedimientos operativos normalizados, que hay un procedimiento para cada tipo de emergencia. El ACB es el área de concentración de víctimas que se ubica fuera de la empresa en el caso de una emergencia y es el sitio donde hay que llevar a todos los lesionados o heridos durante la emergencia y allá los mantienen revisados y estabilizados los brigadistas, prestándoles primeros auxilios hasta que llegue la ambulancia que los va a trasladar al hospital o el vehículo que los va a llevar, pueda que no es ambulancia. Entonces el ACB es el área de concentración de víctimas y el PMU es el puesto de mando unificado, que es el puesto donde se ubica el director de emergencias para dirigir el manejo de la emergencia y para recibir a los grupos externos de apoyo que llame, porque él es el que tiene que llamarlos. Entonces, cuando llama a bomberos, a policía antiexplosivos, a la defensa civil, a la Cruz Roja, él es el que lo recibe y le da las indicaciones de qué es lo que está pasando, por dónde pueden entrar, por dónde pueden salir, dónde encuentran recursos dentro de las instalaciones de la empresa. Por eso hay un director de emergencias afuera y hay un líder de brigada adentro ejecutando el procedimiento con los brigadistas. Entonces, esa terminología ustedes la tienen que ir asimilando. Deben avisar y ayudar a las personas de las áreas a salir cuando sea necesario para evacuar y ponerse a salvo, prestar los primeros auxilios a los lesionados o afectados y mantenerlos estabilizados y controlados, vigilados mientras que se llegan las ayudas externas, realizar las acciones de búsqueda y rescate de personas cuando en el punto de encuentro los coordinadores de evacuación de esa estructura que vimos reportan que faltó alguna persona, entonces los brigadistas tienen que ir a hacer el proceso de búsqueda y rescate dentro de las instalaciones de la empresa, y deben coordinar y gestionar el transporte de los heridos a los centros médicos cuando sea necesario, cuando se presente. Después de la emergencia, ya controlada la emergencia por la brigada, por los grupos externos, entonces a la brigada le corresponde inspeccionar las áreas afectadas por la emergencia y ayudar a restablecer todas las condiciones de seguridad para que se puedan retomar las actividades y los procesos de esas áreas. Implementar las acciones y medidas para evitar una nueva emergencia, es decir, hacer toda la limpieza de organización antes de que se presente una nueva emergencia, recoger todos los equipos para emergencia utilizados, reubicarlos en su sitio o ubicarlos en el área específica para que sean enviados a mantenimiento y se rehabiliten lo más pronto posible, porque en cualquier momento se puede necesitar otra vez. Ayudar a recolectar la información sobre las emergencias para el informe que tiene que presentar el director de emergencias al comité de emergencias y a la gerencia. Entonces tienen que ayudar a recolectar toda la información de por qué se originó, qué hizo el primer respondiente del área, qué hizo la brigada, qué salió bien, qué salió mal. Todo eso hay que documentarlo en el informe para definir el plan de acciones de mejora del plan de emergencias y de los procedimientos. Y participar en la evaluación de la respuesta a la emergencia o en la evaluación del simulacro y definir los planes de mejora que sean necesarios. Eso se hace después de la emergencia. En cuanto a los temas de capacitación básicos esenciales que debe tener la brigada de emergencias, pues que deben conocer muy bien el plan para emergencias de su sitio de trabajo, de su empresa. Deben conocer temas de prevención y control de incendios, o sea, hacer esas capacitaciones. La capacitación de primeros auxilios, que es un tema bastante amplio, es tal vez el más largo de todos los temas que tiene que ver la brigada, porque hay que ver bioseguridad, signos vitales, valoración primaria, atención de desmayos, atención de quemaduras, atención de fracturas, atención de esguinces, atención de lesiones de diferentes tipos. Entonces, ese es el tema más largo. Capacitados también en rescate básico, en procedimientos para emergencia, los procedimientos propios que tiene establecidos el plan para emergencias de su empresa, que hay como ejemplos tenemos el de sismo, el de incendio, el de escape de gas y en la edificación de gas, el de fuga de químicos si utilizan alguna sustancia química o almacenan algo, el de amenaza de bombas si pueden estar expuestos a un atentado terrorista por estar cerca de instalaciones gubernamentales o de entes de control, el de inundación si la edificación está expuesta a eso. Entonces, esos son ejemplos de los procedimientos que tienen que conocer, capacitarse en eso y practicarlos repetidamente hasta que los puedan manejar bien y que el día que se presente una emergencia realmente la puedan manejar de una manera correcta y completa. Dentro de los recursos que necesita la brigada y el plan para emergencias para funcionar, pues tienen que haber distintivos de la brigada. El plan para emergencias dice que van a tener un brazalete que los identifica como brigadistas, equipos para control de incendios, que están los extintores, los gabinetes para incendios de la edificación si existen, los equipos para primeros auxilios como el botiquín portátil, los botiquines fijos, las camillas, los inmovilizadores y los sistemas o elementos para señal de alarma y de emergencia y de evacuación. Tiene que haber una alarma que le avise a toda la gente y al grupo de respuesta que se originó o
o se está desarrollando una emergencia, y luego con la cual le avisen a todos los demás que tienen que evacuar. Por eso son dos señales o dos sirenas de alarma diferentes que es conveniente que tengan establecidas.